imaginar. Entonces, normalmente solemos hacer las presentaciones sin límite de tiempo ni demás, pero hoy sí que estamos un poco acotados porque tengo que coger el tren a las 9:10, ¿no? Entonces 8:30 o así tenemos que acabar, ¿no? Una hora y media. Siento venir con estos márgenes porque lo normal es venir con más de hecho yo me había traído la mochila para dormir aquí y demás, pero en fin, las cosas vienen a veces como vienen. Entonces, bueno, yo creo que casi todos los que estáis aquí ya conocéis un poco la historia, entonces yo creo que casi mejor es que me preguntéis lo que queráis y que llevemos la charla por donde vosotros veáis, ¿no? Para mí es un privilegio, bueno, dar las gracias a la librería Leo, yo siempre lo digo, pero que no es fácil que nos den voz, que muchas librerías nos han censurado, muchos centros comerciales también, o sea que esto no es fácil, ¿no? De hecho, me consta que hay muchos militares a los que les prohíben leer el libro o se lo recomiendan, no leerlo, ¿no? Es lectura no recomendada, ¿no? Me parece muy triste, pero bueno. En fin, no sé, lo que me queráis preguntar o por donde queráis que llevemos la charla, yo encantado. La primera pregunta suele costar, 0. Nada, que si no me lío yo aquí, lo suelto un rollo y va a ser peor. ¿No tenéis ninguna pregunta que hacer o...? Una cosa, no, sí. Yo soy de librería Leo. Oye, ¿qué alternativa real tiene el ejército ante situaciones como esta? Porque está claro que el ejército, bueno, pues como todo en este país, está sujeto a la corrupción. Sí. Es así, vamos, aquí ya se vive en este sistema corrupto, te pongas como te pongas. No soy votante de Podemos, que funciona así. Entonces, ¿qué alternativa crees que tiene el ejército? Porque claro, el ejército tiene que estar, tenemos compromisos con Europa, que si la OTAN, que si tal. ¿Cómo puede resolverse ese problema? Alguien que quisiera gobernar desde la realidad y decir, bueno, vamos a ver el ejército, porque yo pensaba que el ejército había cambiado. Yo tengo alguna relación con algún alto oficial de la Armada y efectivamente son gente que los ves de otra manera, pero por lo que he visto en tu libro y en la tele, por lo visto siguen siendo exactamente igual que cuando hice la mili. Sí. Pues, ¿qué alternativa tendría? Alternativas es muy sencillo y a la vez es muy complicado, ¿no? Yo creo que lo que necesitan las Fuerzas Armadas sobre todo es sentido común. Es decir, una vez que apliquemos el sentido común a todos los niveles y a todas las escalas, yo creo que lo demás fluye, ¿no? Puedes tener disfunciones y puedes tener más que problemas, eventos, pero lo que sufrimos ahora mismo son problemas y además contrastados y conocidos por casi todos los que son militares, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el sentido común, independizar los órganos de control. O sea, creo que eso cualquiera, que eso me lo enseñaron a mí en el colegio. O sea, no estamos hablando de... entonces, oiga, la justicia, no, pues vamos a independizarla al Ministerio de Justicia en lugar de ser militares los que juzguen. No hay ningún problema. Serán personas especializadas en derecho militar, tendrán todo el conocimiento sobre el tema, pero ya no están sujetos a la jurisdicción militar. Entonces cambia totalmente. La Guardia Civil, vamos a desmilitarizarla. ¿Para qué? Para que nos pueda investigar. Y las auditorías las haga el Ministerio de Hacienda. Aún así habrá problemas, ¿no? Porque todos conocemos lo que pasa con el Ministerio de Hacienda, todos conocemos lo que pasa con el Ministerio de Justicia, pero por lo menos nuestros problemas serán los del siglo XXI, ¿no? Pero es que a día de hoy es que ni siquiera es así, ¿no? Entonces, yo creo que estas propuestas yo creo que son sentido común, ¿no? Y a partir de ahí esto aplicarlo a todos los niveles, ¿no? Es obvio que no podemos tener un submarino que no flota y son 2.150 millones de euros. Alguien tiene que pagar por ello, ¿no? Es obvio porque además se ha publicado en el 2011, la Subsecretaría de Defensa ha publicado 3 informes y lo relataba muy bien Bernardo Navazo, que es un analista de defensa. Es obvio que no podemos tener un carro de combate Leopard que no pueda ser aerotransportado por el mismo avión que hemos comprado para transportar un carro de combate. Entonces mañana si nos invaden Canarias, ¿cómo llamamos el carro de combate? Barco. Un disparate. Alguien me dirá, bueno, es que no nos van a invadir Canarias. Bueno, pues por esa regla de 3 no compremos Leopard, ¿no? Al final todo esto empieza a sumar y son muchos disparates y luego ese sentido común. Ahí está claro que hay una propuesta de este año de UPyD y vuelvo a decir, no soy de ningún partido político, por favor que nadie
que a mí ya me han colocado en casi todos los sitios, pero bueno, hace una propuesta muy buena, y es cerrar las puertas giratorias. De nuevo, es sentido común. Ahí llega el Partido Popular y se niega a cerrar las puertas giratorias. Oiga, que usted es que está legislando contra el sentido común. Entonces, yo creo que lo que se está pidiendo es... Estamos hablando de 30.000 millones de euros, ¿no? Eso es más que un Bankia. Y yo he visto portadas, ha salido en todos los medios de comunicación, porque ningún medio de comunicación quiere no contarlo, pero en la página 20 o en la página 24, donde a lo mejor algunos como nosotros, que somos militares, lo leemos, pero a la mayoría de la sociedad esto ha pasado desapercibido. Estamos hablando de las tarjetas opacas, 15 millones de euros. A lo mejor en el ejército hay movimientos en las tarjetas de combustible superiores a 15 millones de euros. No sale en ninguna portada de ningún periódico ni abre ningún telediario. Entonces está claro que ese es otro de los problemas que tenemos, ¿no? El negar la libertad de expresión. Al final la libertad de expresión es un garante de buenas prácticas, ¿no? Donde no hay libertad de expresión es muy difícil que haya buenas prácticas, muy difícil. Y eso es lo que pasa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por eso tanto miedo, ¿no? De hecho, yo creo que, lo digo, además le puedes enviar la grabación al GEME, al cual le tengo un aprecio enorme, que el otro día envió una carta y de verdad a mí me preocupa mucho esa carta, porque yo la leí con mucha atención, entiendo que disparaba en parte hacia mí, no me quiero hacer protagonista, pero un poquito me disparaba, y eso es lo de menos, ¿no? Pero cuando uno lee esa carta, la pregunta que uno se hace es, ¿se ha creído lo que ha escrito en la carta o no? Porque si se ha creído de verdad lo que ha escrito en la carta, como si no se lo cree y nos está mintiendo a todos, bueno, creo que tenemos un problema, pero un problema controlable. Pero si realmente se cree lo que ha escrito en esa carta, yo creo que tenemos un problema muy serio, pero muy serio, porque significa que estamos gobernados por personas que viven alejadas completamente de la realidad, ¿no? De hecho, esa carta yo la colgué en Facebook y al día siguiente no sé cuántos mensajes había, pero como 60 o 70 o 75 mensajes de militares con el miedo que tienen a partir de las redes sociales, diciéndole poco menos que si eso era una chirigota o qué significaba esa carta, ¿no? Y cualquier militar que la haya leído, cuando la lee, yo estoy seguro que ningún militar se la puede creer esa carta, ninguno. Entonces está claro que tenemos un problema. Volvemos a lo mismo, sentido común. Tengo un problema, empiezan a salir muchas noticias, no solo esta, muchas noticias que afectan a diferentes ámbitos de las Fuerzas Armadas, alertando sobre disfunciones, sobre problemas, sobre corrupción. Voy a hacer un análisis. No sé, yo soy ministro y digo, bueno, voy a hacer un análisis. Voy a intentar analizar a ver qué está pasando, detectar los errores y solucionarlos, ¿no? Yo creo que ese es el sentido común. Pero bueno, esto es España y esto son las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, cárgate a ese que está diciendo eso y se acabó. Y esto ya pasa, porque todo pasa al final. Entonces, claro, así nos van, ¿no? La factura la paga el ciudadano, pero vuelvo a decir que tenemos un grave problema, ¿no? Sobre todo, yo creo que las Fuerzas Armadas al final son un reflejo de la sociedad, pero la sociedad también tiene un problema. Pues si el ciudadano no se involucra en esto, tiene un problema. Si el medio de comunicación no da esta noticia, al final tiene un problema, porque después vienen las crisis y cierran los medios de comunicación, o cierran las librerías, o cierran... Es decir, no es tan fácil decir, bueno, que ahí hay unos señores que la están liando parda, que sigan, ¿no? Al final hay muchos militares que se caen, yo no quiero problemas, ya, pero mañana te van a despedir, porque el Ministerio de Defensa está en quiebra, es que a día de hoy es insostenible, o sea, esos números para cualquier empresa privada, que no hay quien lo sostenga. Luego, pues, en fin, cuando se aplica la falta de sentido común, es que es de Podemos, es que es de no sé qué, es que de UPyD, es que los trapos sucios se lavan en la cocina, es que... Y claro, como no acaba rasca después de toda esa argumentación, no hay nada, no hay ninguna forma de defender todo esto, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay opciones que son muy sencillas de adoptar, pero creo que no se van a adoptar. Y el problema de todo es que muchas veces el no adoptar medidas de cambio cuando se necesitan implementar, aunque normalmente se suele decir que cuando ya necesitas implementar medidas de cambio que ya llegas tarde, ¿no? Es lo normal, pero aún así, si ni siquiera las implementas, puede ser que lo que te encuentres después sea una ruptura.
y una ruptura de la propia sociedad que diga, pues ejército ni grande ni chico, no quiero, porque si esto es lo que pasa y esto es lo que va a seguir pasando, no quiero. Mientras que si te reformas y la sociedad lo ve, la sociedad ve que depuras, la sociedad ve que si hay un general corrupto lo encierras, si la sociedad ve eso, yo creo que eso es mucho más beneficioso para la institución que no que la sociedad se percate de que, bueno, de que algo huele muy, muy, muy mal y nadie hace nada, ¿no? Yo creo que al final la gente que lo tapa para el beneficio de la institución lo que está haciendo es un daño muy grave. Una pregunta, el tema de la corrupción en el ejército, cuando ha habido corrupción a nivel de otros ministerios o de determinadas entidades, siempre hemos visto que en el fondo lo que hay es una financiación ilegal de partidos políticos. Sí. Entonces, ¿el tema de la corrupción en el ejército es una corrupción personal o también hay un trasfondo de, es decir, que se enriquecen las personas físicas o se deja enriquecer porque los partidos o determinadas entidades se llevan parte de esos beneficios? Evidentemente es un enriquecimiento mutuo, quiero decir. Es cierto que detrás de todo este tipo de personajes, el Bigotes y toda esta gente, es cierto que siempre ha habido entes o instituciones, o no quiero ni siquiera nombrar partidos, pero bueno, entes que se han beneficiado de ello, ¿no? Pues aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? En esas puertas giratorias pues hay personas muy siniestras que se están lucrando, pero es obvio que hay empresas que se las puede señalar que están obteniendo recursos, o sea, beneficios muy, muy importantes, ¿no? Pues si yo soy una empresa y no quiero nombrarla aunque la conozco, porque yo me conozco las empresas que están en los planes especiales de armamento, y resulta que construir un submarino que no flota y me dan 2.130 millones de euros, pero es que además, si ahora queréis que flote, hay que alargarlo 7 metros más y me tienes que dar otro pellizco más, y aquí no pasa nada, ni a la empresa se la penaliza, ni... pues es obvio que yo como empresa eso me viene muy bien. Aplicándolo a una escala más grande, ¿no? O más local, cuando yo he estado por ejemplo, en el destino en el que estaba, es obvio que había una empresa de mantenimiento de hardware y software. Esa empresa se beneficiaba mucho de que aquello fuera un disparate. ¿Por qué? Porque se crean las famosas bolsas de dinero, se crean las cajas B, bueno, ahora como me queda poco y tengo que gastar todo, pues créame una bolsa de dinero que ya te lo pagaré después. Eso es un beneficio para la empresa. Está facturando sin hacer nada. Si después la empresa te da un dinero en B, fíjate, más beneficio que te den 1.000.000 de euros, no hagas absolutamente nada de trabajo y te quedes directamente con 100.000, fíjate, es que son 100.000 sin hacer nada, sin aportar nada, ¿no? Y que luego ese dinero revierta de alguna manera, es obvio que hay muchas personas que se benefician y luego hay muchas empresas que se benefician y que les viene muy bien, ¿no? Que haya este disparate, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué que había, lo dije el otro día, 386.000 euros de mantenimiento de software. Lo reduje en un año a 14.000. Es obvio que hubo muchas empresas que se tirarían de los pelos. Es decir, pues, vaya faena, ¿no? Este año las cosas vienen más complicadas, pero claro, que estábamos pagando de más. Entonces, aquí, evidentemente, el problema, yo creo, efectivamente, que la corrupción empieza a haber demasiadas personas involucradas y demasiados intereses, ¿no? Es obvio que si esto no sale en los medios de comunicación es por algo, porque al final uno tira y esas empresas, ¿quiénes las controlan? ¿Por qué tenemos el ministro que tenemos, que se llama Pedro Morenés, ¿no? Puedo dar datos muy fáciles de Pedro Morenés es público, ¿no? La historia de Pedro Morenés, yo creo que la discutimos mucho. Su vinculación, eso es un ejemplo de puerta giratoria, vamos, con una casa, es espectacular, pero si escarbamos un poco más, pero esto es muy difícil que salga en los medios de comunicación. Yo pregunto aquí, ¿alguien sabe quién es la mujer de Ana Patricia Botín? ¿Del Santander? ¿Ana Patricia Botín? Sí, claro. Sí. Bueno, pues el marido se llama Guillermo Morenés. Sí, eso es familiar. Entonces, evidentemente, al final uno empieza a tirar y aquí hay muchos intereses, ¿no? Además es íntimo del rey, con lo cual tampoco le haría falta a Ana Patricia Botín. Entonces, claro, uno empieza a tirar y al final, ¿qué es lo que sacas? Que
hay muchas personas que están interesadas en que esto no se le cuente a la sociedad. ¿Y la Comisión de Defensa del Congreso ha planteado algo a raíz de tus denuncias? Ha planteado muchísimo, pero el ministro por no oír, ese es el problema del juego democrático cuando tienes una mayoría absoluta. Pero de todas maneras la oposición tampoco hace nada, porque en el tema de Castor, por ejemplo, son 1.300 millones de euros que los vamos a pagar entre todos una broma de Florentino y 4 más. Entonces la oposición no ha dicho absolutamente nada. Entonces, pero, ojo, ¿de qué oposición hablamos? No, quiero decir, incluimos al Partido Socialista ahí porque claro, yo sinceramente creo que el Partido Socialista no es oposición. No, bueno, yo no lo veo como tal. Unos mandan y otros están a la oposición. Sí. Entonces tampoco han dicho absolutamente nada, tampoco te van a decir de lo del submarino de la flota. No, quiero decir que en no. todo esto el Partido Socialista Obrero Español ni se ha pronunciado. No. No O te han sea, es llamado. increíble. No O te sea, han es algo... Y yo el otro día ¿cómo Se se ha llama? pronunciado. El Izquierda Unida tampoco lo vi yo muy animado. ¿no? Izquierda Unida ha hecho muchísimos planteamientos, Tampoco lo vi yo. UPyD ha hecho muchos planteamientos, pero es que ahí se acaba la oposición, y que ya no hay más oposición a nivel nacional. Pues está Quiero complicado. decir, si es que no hay más partidos. El año que viene entrará Podemos y habrá 5 partidos de ámbito nacional, pero es que no hay más. O sea, es que no hay mayor representación. Entonces es muy complicado, ¿no? Yo intento que todo el mundo se dé cuenta de que las Fuerzas Armadas las pagamos todos y que son de todos y que esto no es ni de la izquierda ni de la derecha, que esto no es de nadie, ¿no? Incluso yo creo que este es un problema que es también de los partidos independentistas. Pasa que, claro, para ellos reformar las Fuerzas Armadas españolas es como ya voy a reformar, pero oiga, es que las pagas, pues las pagas. Eso seguro, ¿no? Entonces, claro, tenemos un problema, luego también hay un problema de desafecto muy importante hacia las Fuerzas Armadas desde una parte de la sociedad. Y es muy injusto porque todos estos desvaríos después muchas veces tapan el trabajo sensacional que hacen un montón de militares o muchos militares, que yo siempre lo digo, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Pasa que la gente ve que como que es de ser poco patriota todo esto y no sé, es como si a alguien le dicen que es poco español por criticar la corrupción que hay. Oiga, no, yo soy español, lo que pasa es que pienso y son cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, a ver si esto poco a poco se va solventando, pero yo lo veo muy fácil, porque creo que es muy fácil. En esta tertulia seguro que sacamos unas líneas básicas para cambiar el Ministerio de Defensa, pero luego parece ser que es muy difícil llevarlo eso a la práctica, ¿no? Hay muchos intereses, muchas perras. Pues yo pensaba, en este país vertebraba el ejército y el fútbol. Que lo demás no, pero... ¿Y el Corte Inglés? Y el Corte Inglés. Sí, Corte Pero Inglés, claro, ya veo que cada vez menos, claro. Ya veo que Sí, cada vez es muy complicado, ¿no? Y las Fuerzas Armadas lo que pasa es que se han tapado a la sociedad. Uno de los problemas también ha sido el tema de eliminar el servicio militar. Sí, ¿no? El sí, servicio yo militar, creo que sí. me parece bien haberlo limitado porque había que Pero- profesionalizar las Fuerzas Armadas, Sí, pero no hemos conseguido ni una cosa ni la otra. Quiero decir, al final el soldado es un recluta encubierto, en lugar de ser recluta 9 meses, o 12, o 26, o 24, o 3 años, 36, algo así. es recluta hasta 27 años, pero es recluta. O sea, yo lo he hecho cuando quiera, le trato como un recluta, y si hay que limpiar esto, que limpie, y si tiene que llevar a mi mujer, que la lleve, ¿no? Es un recluta. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que profesionalizarlo. Entonces, si la idea era dejar eliminar el servicio militar para que se profesionalizasen las Fuerzas Armadas, desde luego no lo hemos cumplido, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera servicio militar, evidentemente, yo estoy a favor de unas Fuerzas Armadas profesionales, sin reclutas, sin militares de reemplazo, pero tenía un beneficio enorme, y es que aunque no hubiera libertad de expresión, hacía conocedor a todo el mundo lo que sucede. Y claro, de repente, de la noche a la mañana, hay 46 millones y medio de españoles que no tienen ni idea de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, si quitas el servicio militar obligatorio, que me parece muy bien, tienes que compensarlo dando la libertad de expresión. Y alguno dirá, oye, pues es que es normal, es que en las Fuerzas Armadas no tiene que haber libertad de expresión. Bueno, pues hay sentencias ya del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y cuando digo ya, digo del año 94 y anteriores, que se deja muy claro que los militares tienen derecho a ejercer la libertad de expresión. Es decir, esto cuando llegue a Europa, a lo mejor va a haber más de uno que va a sentir mucha vergüenza, ¿no? Igual que hace poco hemos visto una sentencia de una asociación militar francesa que se constituyó en sindicato y, bueno, no se lo permitieron, lo llevó a Europa, y en Europa dijeron que no había ningún problema por el cual podían tener sindicatos. ¿Cuál es el problema? Que el resto de Europa lo va a aplicar, el tema de los sindicatos militares, y en España estamos en 2014, pues llegaremos al 2034 y estarán las asociaciones peleando por ser sindicatos, ¿no? Ese es el problema.
Entonces, libertad de expresión ya existe. En Alemania hay un señor que se ha presentado a unas elecciones vestido militar y ahí estaban sus carteles. No pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema en las Fuerzas Armadas y eso es un tabú, A lo ¿no? mejor en el ejército alemán hay poco que tapar y es un ejército normal. No, hay Yo problemas pensaba también, que el nuestro pero sí que era más. yo creo que es la la gente sociedad. que yo conozco pensaba que sí que funcionaba. El problema fundamental es que tenemos que romper ese acuerdo tácito de sociedad, Fuerzas Armadas, de yo no me meto en tu terreno y tú no te metes en el mío. Es decir, yo te dejo hacer y tú no me das un golpe de Estado. Bueno, eso tenía un sentido en los 80, ¿no? Ahora ya no tiene ningún sentido, ¿no? Es disparatado, ¿no? Entonces ha llegado el momento en el que yo creo que hay que intervenir. O sea, yo entiendo que las Fuerzas Armadas deben de ser intervenidas de alguna manera, ¿no? Cuando quiero decir intervenidas es que alguien tiene que ¿Quién hace la auditoría de las Fuerzas Armadas? Ellos. Una auditoría es una de las peticiones que hemos hecho. Pero ellos ¿Quiénes no la hacen, hacen ellos, ahora? ellos. Es que a cualquiera que le digan en una democracia avanzada que un militar se ha puesto en huelga de hambre, entre otras cosas porque ha solicitado una auditoría externa y pública, bueno, yo creo que esto roza el delirio más absoluto. De hecho, la única auditoría que se ha hecho este año es la que se ha hecho en Getafe, cuyos datos se han publicado en el país, se publicaron a principios de septiembre, y son delirantes, pero delirantes, es decir, que resulta que hay sin controlar $500.000 de euros anuales que no saben dónde ha ido, que habían creado una cuenta corriente ilegal, entre comillas, porque no estaba registrada en ningún sitio, que habían comprado 3.500 kilos de embutidos, que la lista de aberraciones que hay en esa auditoría, que es un disparate. ¿Cuál es el problema? Que las Fuerzas Armadas saben perfectamente que no pueden hacer una auditoría, porque si hacen una auditoría se van a encontrar eso mismo en la mayoría de los cuarteles. ¿Por qué? Porque yo cuando denuncio esto no denuncio corrupción a nivel local, que podría ser, y diríamos, pues tenemos un evento, el cuartel del muchacho este, eso es un cortijo de lo peor. Bueno, no, es que yo hago un inventario de material informático por casi toda España y descubro desfases en el inventario entre el 25 y el 35% en prácticamente todas las unidades. ¿Qué significa eso? Que hay cajas B en todas las unidades. Pero no que lo diga yo, o que lo digamos todos, o que lo supongamos todos, o que todos lo sabemos. No, que está registrado, es que está documentado. Eso es lo importante que tiene ese inventario de material informático. En sí mismo el desfase es ridículo. Estamos hablando de 4 millones de euros o 5 millones de euros. Quiero decir, para los casi 6.000 millones de euros que maneja el Ministerio de Defensa anualmente, sin contar los planes especiales de armamento, que al final se va a 9.000, parece algo ridículo. Pero sin embargo es muy muy importante porque demuestra de forma documental que hay cajas B en todas las Fuerzas Armadas. Entonces es obvio que si yo tengo cajas B en todas las Fuerzas Armadas, voy a hacer, o por lo menos en todo el Ejército de Tierra, voy a hacer una auditoría. Y luego pues veremos a ver, ¿no?, lo que sale de ahí. Yo siempre digo lo mismo, al final, por lo menos, que apliquen la norma, sino con carácter retroactivo, que la apliquen el año que viene. Que digan, señores, a todos los generales, el año que viene vamos a hacer a final de año una auditoría externa de todos los gastos que se hayan producido en el 2015. Absolutamente de todos. Auditoría externa y pública. Bueno, pues a lo mejor el año que viene no pasan cosas que han pasado eso, a lo mejor eso sirve y hay que le pillemos que se prepare. Bueno, eso ya sería una ruptura, ¿no? Sería una especie de mini transición en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero qué menos que alguien haga eso, ¿no? Que diga el año que viene, a partir del año que viene, que es lo que ha hecho la Casa Real, ¿eh? El rey ha dicho, voy a hacer una auditoría externa pública, pero no ha dicho, voy a hacer la de los últimos 5 años, para ver lo que había aquí. No, ha dicho, a partir del año que viene, que estoy yo. Bueno, ¿vale? No quiero involucrar al que estaba antes, pero por lo menos, bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que se haga, y si no, el siguiente ministro de Defensa, yo creo que lo debería hacer, ¿no? ¿Cuál es tu situación ahora? La situación tuya con el ejército. Personal, bueno, pues he recibido una citación judicial, entiendo que me quieren expulsar por el libro, por escribir la novela, especialmente por una carta que hay en el epílogo en el que, bueno, pues los que la hayan leído ya sabrán que, bueno, es una carta ficticia, nos ha enviado un personaje de ficción a otro también de ficción, ni siquiera a otro de ficción, sino a un conglomerado de personajes de ficción, o sea, ni siquiera es a un personaje de ficción concreto, ¿no? Estamos ante un hecho tan infame y tan bochornoso que cuando pase el tiempo,
va a haber personas que se van a sentir muy, muy avergonzadas por esto. Porque incluso la sociedad no es conocedora de que tenemos libertad de expresión desde el año 94, que podemos hablar. Incluso la sociedad respalda en cierta forma el hecho de que a mí me sancionen por hablar. Porque piensan que es lo correcto. Un militar que habla no puede. Habrá que sancionarle, ¿no? No tiene libertad de expresión. Eso es la mayoría. Pero yo creo que ni la sociedad comprende que a un militar le expulse por escribir una novela de ficción. O sea, yo creo que es que eso es algo que azuza la infamia. Es más, si hubiese una pizca de vergüenza, es que Mesa habría ido a su casa, que ha sido quien ha abierto el expediente gubernativo para expulsarle por el libro. Y si hubiera un poco más, el mismo ministro o el GEMAT la habría expulsado. O sea, automáticamente la habría cesado. No ya por lo de las declaraciones, que vuelvo a decir que habrá que discutirlo y cuando se llegue a Europa nos darán la razón. Pero lo del libro el libro de ficción es terrible. Bueno, pues yo ya he recibido un pliego de cargos. Eso significa que me van a acusar de algo. Pero ahora ha habido muchos militares, bueno, yo conozco muchísimos libros escritos por militares, muchos libros escritos de historia, de matemáticas, de astronomía, navegación, eso hay muchos libros escritos por efectivamente, militares. Pero además es que en este caso quiero decir, no hay... ¿Qué quiero decir? En cuanto a la libertad de expresión de los militares, es obvio que la tenemos concedida en el Tribunal Europeo. Otra cosa es que aquí la legislación no se haya adaptado al ritmo europeo y vayamos con retraso. 20 años, no, ya está bien. Pues vamos con 20 años de retraso a nivel legislativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esto llegue a Europa, le van a decir a España, oye, ponte al día. Y se tendrán que poner al día, como lo ha pasado a los franceses con el sindicato. Pero es que, en este caso, ni siquiera es así. O sea, es que no en ningún sitio se refleja que un militar tenga cercenada ni en parte ni en su totalidad ni de ninguna manera la libertad de creación literaria. Es que estamos hablando ya de ¿qué es lo siguiente? ¿Me van a prohibir pensar? Estamos ante... Bueno, perdón, es verdad, esa declaración última, por favor, que se borre porque ha rozado el absurdo, sí que nos prohíben pensar a los militares, ¿no? Eso es obvio. Pero que, no sé, me parece que yo de verdad creo que quien está haciendo, quien ha abierto este expediente, que en este caso es el GEME, de verdad yo creo que debería sentir vergüenza. Lo decís por el libro esto. Sí, por el libro. O sea, ya no estoy diciendo ni siquiera lo de las declaraciones, que vuelvo a decir que lo puedo hasta comprender porque está sustentado en una legislación atrasada, pero una legislación, ¿no? Pero desde luego lo del libro, no sé exactamente qué artículo me van a aplicar, pero... No. Sí, por ahí hay libros escritos. Sí. Hay uno por ahí de un capitán de navío, que están muy mal escritos además, que se recorre desde la batalla de Lepanto hasta 1808. Una familia que son todos capitanes de barco y cosas de estas, y es muy mal escrito, pero el hombre ha escrito esa novela, pero 20 y tantos tomos, y hay muchos de astronomía y cosas de estas, muchos además buenos y de matemáticas. No, me consta que hay... Pues no lo sé, a lo mejor se abre una nueva vía y nos prohíben a todos los militares escribir. Yo ya me creo cualquier cosa, ¿no? De todas formas arriesgan mucho, ¿no? Con un expediente. No arriesgan nada. Para ellos el problema es